Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, todas las personas somos creativas. Cuando pensamos en las niñas y los niños, entre las primeras cualidades que mencionaríamos están la imaginación y la creatividad. No hay infancia, aún en las condiciones más complejas, que no imagine historias, dibuje universos, vuelen animales fantásticos y se beba a las nubes. Sin embargo, si le preguntamos a las personas adultas de nuestro entorno, con mucha frecuencia nos dicen: yo no tengo imaginación, yo no soy creativa, a mí lo artístico no se me da. Es posible que en nuestro proceso hacia la vida adulta tendamos a relegar esa parte lúdica, ese deseo de jugar y embellecer que a todos nos habita en los comienzos. Quizá puede parecernos que la imaginación y la búsqueda de lo bonito es una pérdida de tiempo en un mundo rudo. Y si fuera todo lo contrario, también es posible que las personas subestimemos nuestra capacidad de crear. Les pongo un ejemplo muy cotidiano. Le tengo miedo a los segundos pisos del periférico. Cuando no puedo evitarlos, lo que me alegra el día y hasta se me olvidan las alturas es que me concentro en la decoración de las azoteas. ¿Se han fijado? Todo tipo de plantas, en macetas, en latas, en vasijas de tantas formas, plantitas que florecen, cactus gigantes, el festejo de los colores, el canto a la vida. ¡Cuánta creatividad en la manera de abrazar los espacios! Ante este tema pensé para conversar hoy en la más espectacularmente creativa de mis amigas, la poeta, ensayista, novelista y dramaturga Carmen Boullosa. Carmen recibió el premio Villaurrutia y el Ibargüengoitia de novela, el José Emilio Pacheco, el Inés Arredondo, eso entre otros, eso en México. En Alemania, el Liberatur por su obra La Milagrosa y el Anna Segers por el conjunto de su obra. Ha sido becaria de la Fundación Guggenheim, es profesora en Macaulay Honors College en Nueva York, participa en el programa de televisión Nueva York, por el que ha recibido 7 New York Emmys. Además, borda y escribe en sus manteles, ya les vamos a mostrar, dibuja, pinta y es la cocinera más sorprendente, inventora cada vez de recetas deliciosas. A lo largo de su vida, Carmen se ha comprometido con muchas causas de los feminismos y ha apoyado públicamente a candidatas con una trayectoria de lucha dentro de los feminismos y los movimientos populares, como el caso de Clara Brugada. Y también tendremos hoy, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Comencemos con una frase de Miguel Ángel Buonarroti, el gran artista del Renacimiento italiano. Cada bloque de mármol tiene una estatua adentro. Es la tarea del escultor descubrirla. Tomemos esta frase como una metáfora de la vida cotidiana. Las experiencias traen su riqueza adentro. Es tarea de quien las vive descubrirla. Descubrir es la consecuencia de observar e indagar, de no dar por hecho, de vivir abierto a las preguntas. Sin preguntas no hay aprendizaje. Sin aprendizaje es difícil habitar nuestra creatividad y cultivarla. La gran aventura de la vida es buscar lo que es nuevo y distinto y estar dispuestas a dejarnos sorprender. La creatividad tiene que ver con la libertad de imaginar y de transformar. Ese imaginar tan libre en la infancia, a niños y niños les encanta escuchar y contar historias, crear personajes, dibujar, pintar, bailar, hacer música con las herramientas que tengan a su alcance. Algo nos va sucediendo en el camino hacia la vida adulta, como si la realidad redujera esa capacidad de jugar. Nos vamos alejando de ella. ¿Podríamos pensar que son en sí mismas las exigencias de la vida las que reducen nuestra creatividad? O quizá nuestros entornos familiares, la escuela, en lugar de potenciar la imaginación, la cuarta, nos enriquece disfrutar la creatividad de las otras personas. Leer, ir al cine, al teatro, a los espectáculos de danza, escuchar música, aprovechar todo lo que Internet nos ofrece,
conciertos, conferencias, visitas virtuales a museos. Es importante entender que tenemos mucho por expresar de distintas maneras, que cada persona es singular y trae su originalidad, su posibilidad de crear algo propio y único. Nadie va a escribir como tú, o a cocinar, coser, pintar, arreglar plantas como tú. Ese sello diferente es lo que somos, seres creativos y únicos. Bienvenida a la poeta, ensayista, novelista y dramaturga Carmen Boullosa. Comienzo con algo que dijo Juan Villoro de ella. Cito: Carmen Boullosa parecía destinada a la escritura. En latín, Carmen quiere decir poesía y en árabe, jardín. Bullito, muchas gracias. Al revés, mil gracias a ti. Estoy feliz de estar aquí conversando contigo, como donde nos sentemos a conversar tú y yo. Sí, ¿verdad? Pero qué bueno que ya pudiste venir acá, porque lo que pasa es que les cuento, Carmen vive una parte en Nueva York donde también trabaja y donde trabaja su esposo, el cronista de la ciudad de Nueva York, Mike Wallace, y una parte en México. Entonces ahora coincidieron, para mi buena fortuna, los tiempos. Vámonos a tus jardines, Carmen. Yo quisiera comenzar con tu primera novela, que es de 1987, ¿no? Mejor desaparece, que es biográfica. Bueno, biográfica. Es un acto de venganza. Un acto de venganza. Es un acto de venganza y de furia a circunstancias familiares muy difíciles de tragar, sobre todo para mis hermanos pequeños, para los menores, pero también para mí y para mi hermana, para las adolescentes. Había muerto mi mamá, mi papá se casó inmediato con una mujer que no nos quería ver ni en pintura. Y ustedes son 5 hermanos. nosotros somos 6. 6. Nosotros éramos 6. Y a ella no hubiera preferido que no hubiera ninguno. La menor tenía 2 años. Uh-huh. Y fue algo pues muy doloroso. Su hostilidad, el ambiente que se hizo alrededor. No era solo la pérdida de la madre, sino también la pérdida del padre, que nos traicionaba en vida. Y de eso, y de cómo lo viví yo, escribí una novela en furia. En realidad estaba yo pensando en otra. Yo no quería una novela de furia, quería una novela. Y empecé a escribir una novela en que recuperaba muchas cosas que yo amaba de mi infancia, y sí la imagen de la madre muerta. Quería recrear una novela gótica, copiando un poco el formato de la novela gótica inglesa, y en los factores de terror estaban en la Ciudad de México, que a mí todo me daba miedo. Pero pedí una beca para escribirla y me la dieron la beca. Cuando me dieron la beca y supe ante quiénes tenía que leerlo, que eran Juan Rulfo, Salvador Elizondo y Francisco Monterde, que era el autor de un diccionario que habíamos usado todos en la escuela, me sobrevino el pánico y me sobrevino el juicio crítico. Y yo vi todas las páginas que había escrito, manuscrito muchas y ya pasadas a máquina un buen número, y me di cuenta que aquello era la voluntad de escribir, pero no estaba realmente escrito con la entraña y la cabeza y todo. Era una fantasía, con cosas personales, pero no tenía la garra. Y esa revelación fue un ejercicio muy hermoso, porque no era que yo era muy jovencita cuando esto ocurrió, era 1979, la beca del Centro Mexicano de Escritores. Yo era muy chiquita aún, y saber los ojos de estos monstruos que yo adoraba, a Rulfo, y además yo a Elizondo lo oía en el radio, estaba en Radio Universidad y hablaba de Joyce y hablaba de autores que yo respetaba muchísimo. Fue algo un shock o un rayo de luz. Y al imaginar que iba a tener que leer yo frente a ellos lo mío, me encerré en mi closet, esto es literal, en mi closet. Y en mi closet escribí de un hilo, en cosa de días, semanas, pero días, comiendo galletitas Marías y bebiendo agua, escribí mi furia.
algo muy íntimo, muy personal, muy enojón, muy furioso y muy sucio y muy lleno de... Hay furia, pero yo creo que hay sobre todo dolor y hay una pudorosa orfandad, pues de una manera tan púdica que todavía duele más. ¿No? Bueno. Cuando sale con sus hermanitos a caminar porque van a hacer la compra y hay una señora que conversa con ellos, ay, los hijitos de la madre muerta, ¿no? Sí, todo eso, bueno, yo lo escribí y después lo escondí. Me dio pánico. Me dio pánico que vieran mi furia o me dio pudor, como dices tú tal vez. Y además yo era poeta y los poemas los trabajaba así con mucha entraña, con mucho corazón, pero con mucho más control. Un control que no necesariamente era cerebral, que era auditivo, que era el poema como un objeto, y que me daba una especie de distancia íntima, por decirlo así. Y aquí era un vómito enojón. Y el caso es que lo guardé. Pero todavía ahora, si tú lees Mejor Desaparece, ¿te sigue pareciendo que hay más enojo? A mí me conmueve mucho, por ejemplo, el dolor por la hermanita menor. Dolor vivo para mí. Este gran dolor por los hermanitos. Es un dolor vivo para mí, como si no hubiera pasado hace 60 años, 65 años. Es curioso, yo creo que, bueno, yo no la he vuelto a leer hace muchísimo, me acuerdo lo que es, pero sí la releí cuando la publiqué por fin 5 o 6 años después de haberles terminado, después de haberla corregido, después de haberla limpiado. Y la releí y me atreví a publicarla. Ya había acabado la segunda novela, esa es la otra cosa. A mí me gustaba mucho la idea de ser poeta. Y me parecía una cosa extraña eso de ser también novelista. Pero cuando terminé mi segunda novela, que sí es más, tiene más cuerpo de novela que antes, decidí publicar Mejor Desaparece. O sea, ya la tenías lista también. Sí, ya estaba antes la primera versión, prácticamente acabada. Y entonces publiqué la primera. Y no sé todavía, fue un poco un golpe para mí la publicación. Pensé que todo el mundo la iba a odiar, solo la odiaron algunos. No, es una maravilla. Bueno, tengo un ejemplar que regresó un lector furibundo y con la falta de respeto de que ni siquiera fue para mí, sino para el papá de mis hijos y compañero de mi vida por más de 20 años, Alejandro Aura, diciéndole que cómo era posible que esa, que era yo, hubiera escrito esa cosa tan cochina y tan horrenda. Y la mandó con anotaciones y con comentarios alrededor. Algo le enojó y posiblemente esto mismo que describo yo, una relación con la literatura que iba muy a las tripas y a la intimidad, muy descarnada. Discúlpame que te interrumpo, ahorita volvemos con las tripas y la intimidad, que me parece valiosísimo. Vamos a ir a un corte, pero antes le comparto una frase que tiene que ver con esto de la posibilidad de crear, cito, hay una grieta en cada cosa, así es como entra la luz, de Leonard Cohen. Regresamos con nuestro fetiche, por cierto. Vamos con nuestro fetiche y les comparto a mi diosa griega favorita. Mnemosine es la diosa de la memoria y el lenguaje en la mitología griega. Es también la guardadora de los secretos del conocimiento y de la belleza. Representa esa memoria indispensable para preservar las historias y los mitos fundacionales. Desde la época del poeta Hesiodo se decía, cito, ella sabe todo lo que ha sido, es y será. Posee el conocimiento de los orígenes y de las raíces, el poder que traspasa los límites del más allá.
Se le consideraba la diosa que inventó las palabras. De su encuentro con Zeus nacieron las 9 musas protectoras de la creatividad y de las bellas artes. El primer mosaico que vemos en la pantalla es la representación de Mnemosine, creada entre el tercer y el segundo siglo antes de nuestra era. Arriba a la derecha podemos ver escrito su nombre. La siguiente pintura es de nuevo Mnemosine, la que tenemos ahora en pantalla, y la interpretación del pintor Dante Daniel Rossetti, creada en el siglo XIX. La tercera imagen es la obra Danza de Apolo con las musas del pintor renacentista Baldassare Peruzzi del siglo XVI. La diosa de la memoria, la que inventó el lenguaje, dio luz a las bellas artes. Las artes están allí por todos lados. Solo es cosa de salir a buscarlas adentro nuestro y allá afuera. Y tenemos otro fetiche, porque otra de las características de Carmen Bollosa es que ella hace sus propios fetiches. Entonces, discúlpenme, les vamos a mostrar lo que hace. Cuando ella va trabajando sus novelas, sus poemas, va pintando y escribiendo en sus manteles. Entonces, usted va a cenar a casa de Carmen y está sentada cenando con un mantel, no sé si puedan acercar la cámara, con un mantel que está escrito. En este caso, perdón la interrupción, pero en este caso son citas de escritoras, este mantel que traje. ¿En qué periodo fue entonces? Bueno, estaba yo intentando escribir un libro. Es que es algo muy peculiar porque qué hermoso que mencionaste a Mnemosine, porque ella es la memoria y la palabra, y la invención, y la alegría de la invención. Y además es un personaje muy grato. No es alguien que decapite, no es alguien que lastime, es alguien, o sea, las bellas artes, la danza, la dicha de crear. Eso me encanta. Lo que ocurre cuando uno es escritora es que es posible que escribir sea un acto creativo, pero es muy doloroso. Es cierto que es hecho con palabras, pero hay mucho de esfuerzo y de disciplina y de silencio y de trabajo. Y sí es cierto que es un arte, pero es mucho labor, mucha pelea del autor con el texto, mucho tiempo. Mucho estar sentado mientras la rueda del mundo sigue girando, la danza del mundo sigue ocurriendo, la danza donde está Mnemosine. Tal vez para consolarme de ese proceso creativo o para acompañar mi proceso creativo, me gusta cocinar. El alivio de agarrar mi cebollita y cortarla, mi ajito y picarlo. Y de inventar la receta. Sí, yo guiso sin receta y voy haciendo las cosas conforme van saliendo y conforme se antojan y cómo me habla la comida. Eso me da como un espacio de dicha creativa que es tan diferente del trabajo del escritor, tan distinto. Y me ocurre con los manteles que mientras estoy trabajando en un proyecto, me atoro en algo, no me sale, el mantel va a ir con la comida y además el mantel siempre le caen manchas. Este ya trae nuevas. Y las manchas, ¿qué hace uno con las manchas? Pues las adorno, las bordo encima, les hago una florecita, les pinto un barquito, las voy incorporando a algo que no muestre que es una mancha, sino que muestre que es algo muy bonito, que no sea la labor de limpiarle la mancha, sino que sea una fiesta, una celebración, un gusto, una danza. Y en este caso yo estaba intentando escribir un libro que nunca he acabado, pero que un día voy a acabar, que estoy haciendo, algún día lo terminaré, de algunas autoras que quiero hacer sus retratos literarios, y algún día lo acabo. Y mientras fui haciendo cosas, porque era muy laborioso y tenía que estar haciendo la investigación de sus vidas y leyéndolas con mucho cuidado, y mientras iba haciendo eso, pues hacía otras cosas. Y una de esas fue, bueno, tengo varios manteles, pero este es un mantel que hay mucho de Mistral. Aquí dice una cifra de ella, una cita de ella. Estoy como el que fuera dueño de toda tierra y todo ensueño y toda miel. ¡Uy, qué suerte! ¡Qué bonito! Precioso. Pollito, ahora que hablas de las mujeres escritoras, hay algo que a mí me fascina particularmente. Bueno, me gusta mucho tu escritura en sí misma, ¿no? Yo siempre te he dicho que La mano de Lepanto, por ejemplo, para mí fue una fiesta del lenguaje. Pero la otra cosa fascinante son tus personajes femeninos.
O sea, mujeres, vamos a hablar primero las de la ficción, pero son mujeres fuertes, rebeldes, inventonas, exactamente como tú, ¿no? Pero luego están los otros personajes femeninos de tus novelas históricas, donde le corriges la plana a los autores, ¿no? Y eso es muy fascinante. ¿De dónde salen esos personajes tan aguerridos? María la Bailaora, por ejemplo. Bueno, María la Bailaora tiene un papá bastante horroroso. Se llama el presidente Bush. Ocurrió lo de las Torres Gemelas. Yo acababa de llegar a Nueva York con una beca y con mis 2 hijos. Los dos, María entraba a su escuela de teatro, Juanito a la prepa, y acabábamos de llegar cuando ocurre lo de las Torres Gemelas. Y de inmediato terrible. Nosotros vimos, o sea, vi yo llegar a María, ya me había adelantado yo al metro, María venía caminando para alcanzar el metro y la vi, sus pestañitas llenas de blanco del polvo que había caído de las torres. No sabíamos qué había ocurrido, pero no había metro para llegar a Manhattan. Y Bush inmediatamente declara la guerra contra el mundo árabe. Y de pronto estamos metidos en otra batalla de Lepanto, que eran los cristianos contra los árabes. Y empecé a releer a Lope de Vega, que siempre hago cuando no sé qué hacer de la vida. Lope de Vega, Cervantes, estaba yo con una beca en la biblioteca pública y tenía yo otro proyecto que no acabé porque me quedé interrumpida en ese momento histórico. Y ahí entré a la batalla de Lepanto, literalmente, y a leer cómo la había vivido su tiempo y cómo estábamos reproduciendo de alguna manera una guerra parecía fuera de todo sentido. Y fue mi manera de entrar al presente, un presente que no imaginamos con lo que se iba a inaugurar este siglo, que era otra vez la batalla entre árabes y cristianos. Y de ese padre atroz, Bush, y lo que ocurrió no solo fue él, bueno, fue toda esta circunstancia, pues reviví un personaje de Cervantes. Pensé, la gitanilla no era así, la gitanilla era esa. Y le escribí su historia, incluía a Cervantes. Fue muy apasionante la investigación, la escritura, y fue de alguna manera mi revancha. Es extraño porque ahora que ligamos mejor desaparece a esto, es como también otro acto de revancha. Claro que yo ya no era una autora jovencita, indagando nada más de su propia vida, sino que mirando a mi presente, un presente muy complejo, y revisitando un pasado muy complejo, y recuperando un personaje, y reescribiéndole la historia. Pero a ver, yo diría rapidito y sin un segundo de duda que para mí eres como la condesa de Montecristo de la literatura. No, es que sí es verdad, porque ahí es la reivindicación de la gitanilla en María la Bailaora. Pero también, por ejemplo, la historia, la Virgen y el violín. Ah, bueno, con la Virgen y el violín. Con la Virgen y el violín fue porque de pronto encontré esta maravillosa pintora. Pasión que un poco comparto contigo. Pues sí, lo primero que vi de ella fue una miniatura en una exposición sobre el Círculo de Caravaggio. Y en esa exposición, donde había cosas muy diferentes, aparece pues, una obra que me intrigó. Dije, ¿y esto qué es? Estaba su miniatura, su autorretrato, y estaba uno de los 2 dibujos que hizo de una niña mordida por un cangrejo llorando. O una niña, sí, era una niña llorando y una niña riendo. Y ligado al Círculo de Caravaggio. La liga era muy tenue, pero la pintora me interesó sobremanera. Y me interesó inmediatamente el hecho de que había sido tan famosa en su época. Había coleccionado su obra Van Dyck, la había pintado Van Dyck, y cuando ella muere, cuando pierde la belleza, la juventud y el poder, porque había estado cercana al Círculo del Rey de España,
de Felipe II, cuando pierde poder, belleza, edad y después muere y es mujer. La borran de la historia. Van Dyck vende su colección de pintura, ya no diciendo que las pinturas que tenía él de Sofonisba eran de Sofonisba. Sí, estamos hablando de Sofonisba Anguissola, ¿no? Sofonisba Anguissola, que es una gran pintora, y yo decidí recuperarla y imaginar su historia. Y escribí su historia. La imaginé, rastreé sus pinturas, visité en algunos museos lo que encontré, lo que no encontré pues en libros, lo que no encontré en libros en la red, que había muy poco, ahora ya hay muchísimo. Y escribí el libro. Antes de que saliera el libro, decidí que teníamos que hacer la presentación en el Museo del Prado, que tenía 2 obras de Sofonisba, y el entonces curador mayor me dijo, ay, no, Sofonisba es malísima. Hicimos la presentación en el Museo Lázaro Gadiano, que tiene un Sofonisba, y fue muy hermosa la presentación, así con la pintura de Sofonisba al lado. Era mi acto de reivindicación y ella no es como la bailaora, ella no es una guerrera, ella no es una mujer de espada, ella es una mujer de pincel. Pero sobre todo lo que me alebrestó o lo que me enamoró de ella era el olvido, haber ella quedado. Esa es otra forma de violencia. Y la recuperé, la traje. Bullito, vamos a seguir hablando de las revanchas históricas, pero tenemos las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿en qué aspectos de tu vida sientes que vives tu creatividad? Sí, practico una actividad creativa, a veces toco el piano. No, sí practico un arte creativo, me gusta escribir historias de terror y estoy escribiendo un libro en este momento. Sí, practico una actividad creativa, me gusta mucho la edición de videos y la fotografía. De hecho, sí practico una actividad creativa que es escribir. Escribo un poco más como algo que yo llamo periodismo musical. Seguimos con nuestro tema de hoy, todas las personas somos creativas, conversación con Carmen Bollosa. Bullo, entonces trajiste de nuevo al presente a Sofonisba, una pintora olvidada, pero también, por ejemplo, reescribiste la historia de Ana Karenina, porque Tolstoy no lo hizo bien. Cuéntanos de Ana. Bueno, de Ana, me pidió un amigo si escribía yo una reseña de la nueva versión cinematográfica de Ana Karenina. Y yo no había releído a Ana Karenina hace mucho. No la había leído con gran atención. En realidad, ahí me di cuenta. Tenía que hacer eso antes de pensar si escribía una reseña de una adaptación cinematográfica. El caso es que tomé la novela, que es maravillosa, pues Tolstoy, y descubrí, para mi asombro, que Ana Karenina, según Tolstoy, escribió un libro. Y que ese libro es muy bueno. Y que ese libro, que es muy bueno, ya tiene incluso un editor. Y que Ana Karenina le dice al editor, esto está todo en la novela, que no está aún para ser publicado, que ella necesita aún terminarlo, reescribirlo, corregirlo. Lo cual habla de un celo de lo que ella está escribiendo. Y de alguna manera explica algo del personaje, de esa atracción especial del personaje de Ana Karenina, a la que vamos a ver destruida en breve, por una especie de suicidio involuntario, porque su suicidio es muy peculiar. Casi parece un suicidio por error. Ay, he estado siempre convencida que quiso. No estoy tan segura de eso. ¿De verdad? Yo lo único que nunca le perdoné es cuando leí que el tren era un tren de mercancía. Fue verdaderamente horrible, pero ¿por qué crees que no fue voluntario? Porque no va decidida a ello, porque parece casi un error. Ella está un poco perdida, es el láudano, el mal
las malas decisiones de su vida, el mundo alrededor, no ver a su hijo que es su adoración, tener una hija a la que no puede amar, no siente por la hija lo que sintió por el hijo, está insatisfecha, sola, Y haber celosa. confiado y amado a un hombre, tan absolutamente mediocre. insípido. Insípido y mediocre. Insípido y Va de un cobarde. insípido a otro. Fatal. Sí, exacto. Fatal. También no merecía al marido. Bueno, todo. El caso es que yo pensé, bueno, si ella hubiera... ¿Qué pasó con el libro de ella? El libro de ella nunca jamás vuelve a aparecer. Y yo decidí regresarle su libro. Y además, regresarle eso que no tuvo y que no tuvo mi mamá, sus hijos adultos. De modo y manera que yo no toco a Ana, toco su libro. Imaginé que ella había trabajado con lo que era la pasión de su época. ¿Te da mucha tristeza que tu mamá no los vea adultos? Ay, me da muchísima tristeza. Que mi mamá no haya conocido a mis hijos, que mi mamá no haya sabido lo que éramos nosotros ya adultos. ¡Qué tremendo! Yo tengo hijos adultos, tú también. Y es algo tan especial, porque eso ya no es la maternidad, eso es la vida. Eso no es ya el niño que tú abrazas. Eso ya es una persona independiente. ¿Qué edad tenías tú, Bullito? ¿Como 10? Yo tenía 15, pero era una niña, era otro mundo. Era una niña corporalmente, era todavía una niña mucho más pequeñita de altura que ahora en lo que soy. ¿Ella llegó a leer poesía tuya? No, yo no escribía, yo era una niña. Literalmente era una niña. No, yo no había escrito nada. Yo empecé, tenía mi diario. Qué interesante. De repente pienso en reinventarle la vida a las mujeres como a Sofonisba, la historia de Ana, y ahora vamos a hablar de Eva. Es como reinventar cada vez cuál podría haber sido la vida de tu madre, quizá. No lo sé. Eso no estoy tan segura de eso, pero sí hay algo ahí de... Me parece que la historia de las mujeres también ha sido, o sí ha sido, como un largo asesinato, en gran medida. Tantas que mató el ojo social, tantas que no se vieron, tantas cuyas historias fueron contadas al revés, tantas que fueron ignoradas, tantas que estaban detrás del escritorio del varón, en realidad haciéndole la obra, tantas que no pudieron realizar su creatividad porque no tenían derecho a una vida propia. ¿Qué tal? No era el caso de mi mamá. Mi mamá tenía una mamá maravillosa, mi abuela. No, yo me refería a que hubo un futuro que se cortó cuando Claro. ella era muy joven. Sí, es y posible. ahí había toda una historia Es posible. que es no posible sabemos que hay cuál es. que hay un deseo de reivindicar o de dar vida a lo que no... Es posible porque yo me volví escritora con la muerte de mi mamá. Más bien, a la muerte de mi mamá, a la muerte de mi infancia, a la muerte de mi mundo familiar, a la muerte de lo que fue mi ciudad cuando yo era niña, que era la ciudad de Uruchurtu, que era esta ciudad comprimida, donde no veías la masa, donde no había metro, donde la ciudad estaba cercada, cerrada, que no dejaba ver lo que había crecido. Esa ciudad en la que yo crecí también desapareció. Y al haberme quedado sin ciudad, sin cuerpo, sin mamá, sin familia, pues yo me inventé que yo era escritora. Y yo decidí, como de un día al otro, yo soy escritora. Y eso ha sido mi sustento a la vida. Y puede ser que en eso haya, pues no solo mi deseo de tener yo una propia vida, de hacerme un espacio como mujer, no había espacio para mí, para yo crecer, para yo hacerme. Me lo dio escribir. Y eso, pues puede ser que sea también un deseo de darle espacio a mi mamá. Nunca tuve el conflicto con la madre. Nunca me confronté con ella. Yo sería una adulta que la hubiera irritado mucho. ¿O no? O sí, claro, posiblemente, quién sabe, a saber.
No tengo ni la más remota idea, porque no lo vi. Entonces, tal vez no lo sé, pero creo que más bien fue como esa chispita de venganza. Y en reescribirle el libro a Ana Karenina, también hay una chispita de venganza a un autor que adoro, porque Tolstói pues, es un grande. De reivindicación, pero claro, pero es que te digo, eres la condesa, el mundo de antes se va, ¿no? Sí. Y regresa convertida en esa escritora que quiere darle un lugar arrebatado a las mujeres, y por eso tus personajes son bastante más aguerridas de lo que muchas veces somos las mujeres en la realidad. Pero vamos ahora al mayor escándalo, la reescritura de la historia de Eva. Sí, la reescritura de Eva, nunca me imaginé que iba a estar yo ahí. La verdad es que cada novela me cae un poco quién sabe de dónde. Pero lo de Eva me dio curiosidad. Un día, quién sabe cómo, viendo una vez más a la Coyol Chauqui, pensé, ay, pero es que es tan apasionante. ¿Cómo tenemos nosotros figuras míticas tan aburridas como Eva? Pensé, ¿de veras es aburrida Eva? Y busqué versiones anteriores de Eva. Me encontré el maravilloso libro de Robert Graves y Patay, que cuentan los mitos anteriores de Eva, las versiones anteriores de Eva, cuando no había necesidad de Eva y Lilith, porque Eva las tenía todas. Eva era las dos. Eva era las dos. Eva era el erotismo, Eva era la destrucción, Eva era todo un personaje mítico muy complejo, más parecido a nuestras diosas antiguas, más atractiva para una mujer contemporánea. Y después de mucho leer versiones y buscar, pensé no sé qué iba a ser. Nunca imaginé que iba a ser la novela hasta que la oí hablar. Y ella empezó a hablar. Y ya solamente fui su secre. Fue imparable, te dictó. Piupa, me dictó su versión. Vamos a interrumpir. Yo les quiero contar en una época de las más tristes de mi vida, que había salido un libro de poemas de Carmen Bollosa, y yo iba por los rincones, de verdad, como la muñeca fea, leyendo los poemas y llore de café en café. Les voy a compartir una frase de Yuriko Saito, especialista en lo que ella llama la estética de lo cotidiano. Cito: la verdadera belleza aparece cuando estoy abierta al mundo con una actitud humilde basada en la gratitud. Nos vamos a ir a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿cuáles son las barreras o obstáculos que limitan nuestra creatividad? Y luego vamos a un corte. Bueno, yo creo que algunos de los obstáculos que pueden haber mientras se hacen actividades creativas pueden ser el tiempo, el hecho de que en la ciudad el ritmo es muy agitado, entonces no queda mucho tiempo para desarrollar estas cuestiones como más humanísticas, creativas. Para mí las principales barreras, yo creo que cuando uno mismo se pone obstáculos, uno trunca ese proceso de creatividad. Entonces, para mí, mi recomendación es que la gente eche rienda de la imaginación y de lo que le apasiona, de lo que le mueve. Eso es el principal motor para cualquier proceso creativo. Yo creo que muchas veces el tiempo es muy importante. Creo que al estar como rodeado de muchas actividades, como que no le damos el tiempo suficiente a tener alguna actividad que nos aleje de todo, como el trabajo, la escuela, ya sea estar con la familia, etcétera. Y creo que también muchas veces las redes sociales nos impiden mucho como tener esta creatividad por el tiempo que no que nos roba, sino que nosotros le empeñamos a las redes sociales. Varios aspectos que pueden limitar la creatividad puede ser uno mismo, quizás un bloqueo creativo. Necesitas como que tener inspiración, tal vez salir al parque, escuchar una canción. Otra cosa que te limita mucho es como que la sociedad en la que vivimos, sobre todo aquí en la ciudad, como que uno está mucho en las prisas y así, como que no tiene mucho tiempo para dedicarse al arte. Como que no tenemos mucho este hábito de, no sé, a lo mejor ese estrés que tenemos, esta ansiedad, disgusto, tristeza, felicidad, como que plasmarlo en algo creativo, en algo artístico. Imaginar. Carmen,
Tú nos estabas diciendo justo antes que hubo un momento, tú empezaste a investigar de Eva, algo te incomodó y dijiste, voy a escribir, pero dices, después ella comenzó a dictarme. Bueno, creo que muchas personas tenemos miedo a imaginar, o podemos imaginar hasta un punto, pero no más allá. Y es justamente porque puede suceder esta especie de sensación de estar poseída por esa voz que te habla, ¿no? En ese caso fue la de Eva. Yo una de las cosas que más te admiro y que me impacta es que a ti no te da miedo en lo absoluto imaginar. O sea, te vas, pero así como hilo de media. No, pues no me da miedo imaginar, pero creo que da más miedo la verdad de los hechos. Hay muchas cosas por las que podemos sentir miedo. No solo en nuestra época, me imagino que en cualquiera. En la nuestra creo que hay más. Pero ¿a ti qué te da miedo, Bullo? Dices que de niña eras muy miedosa. De niña me daba mucho miedo la oscuridad. Me costaba mucho trabajo dormir. De adulto, ¿qué me da miedo? En realidad lo que más miedo me daría sería perder el chip de eso que hoy, de lo que hoy estamos hablando, la creatividad, que es la capacidad de hacer lo que es inútil, pero que tú crees que es bello o que te da un placer especial, un gusto para ti y para los que te rodean tal vez. Pero no es inútil, es el plus de lo útil también. Por ejemplo, lo que tú decías de cocinar, hay que comer, ¿no? Pero puedes hacer una carne asada si no tienes tiempo, o puedes hacer algo que sea belleza también. Es posible, pero creo que incluso en el caso de la comida, lo que es más rico de la comida es lo que es innecesario, por decirlo así. No es que te estés alimentando sanamente, es que está muy rico. Claro, ese es el plus. Y ese plus es el centro y no es lo que es útil, es lo que es necesario para otro lado nuestro o otro lado de la vida. O sea, en el caso del personaje de Eva, lo que me encanta de ese personaje es que siempre está buscándole el otro lado, el lado inútil, que termina por ser muy útil. O sea, el barro que hay en la orilla del río, pues ¿qué hace con él? No nada más es que tiene un tacto. ¿Qué es? Ah, qué peculiar, le da el sol, se pone durito. ¿Y qué tal que entonces lo pongo al fueguito que hice y ahí, qué pasa? Todo esta que le da curiosidad, y la curiosidad la lleva a hacer cosas que aparentemente son muy inútiles. Y esas cosas inútiles son las que van fundando una cultura o la cultura, en su caso. Pero también sacaste a Eva de una especie de noción bobalicona, ¿no? Que se tiene con mucha frecuencia de ella. Por ejemplo, muchos feminismos reivindican a Lilith por lo bobalicona que se considera Eva, y tú la sacas de allá, ¿no? Y Claro. la conviertes en un ser aventurero, creativo, con imaginación. Sí, es lo que es ella. Pero sobre todo creo que lo que es un ser creativo. O así la pienso. Y que piensa el asunto del placer. El placer propio, el placer corporal y el placer en muchas... Y para procurar placer, un placer propio, pues inventa creativamente, encuentra qué le da, pinta. Es la primera que pinta. Es la primera que hace cazuelitas, es la primera que guisa, es la primera que hace ropitas, es la primera que borda, es la primera, ella y sus hijos son Es la los primera que habla de primeros. sensualidad femenina. Exactamente, exactamente. Sí, porque es una parte muy importante de tu que libro. no es la reproducción, que es ese otro lado inútil, creativo. Ni tampoco lo que se le atribuía a Eva, es la que se quedó allí porque aceptó la posición del misionero eternamente y sin quejarse. Ay, no, ella es todo menos eso. Bullo, quiero mostrar tus libros. Bueno, esta es la parte solamente
de novelas. No todas, pero sí son algunas. Pero falta una, ¿no? Ah, no, faltan muchas novelas. Sí, pero bueno, pero quiero decir, entre las que elegiste llega hasta 2016. Sí, pero me salté algunas. Bueno, pero quiero mostrárselas. Esta es la primera, Infancia e Invención. No sé si pueda acercarla. Y esta es la segunda, Carmen Bollosa, El Mundo. Las dividí en esos dos temas. Es un poquito arbitrario, porque en Infancia y Invención puse una novela que es histórica, que es Texas, de cómo nos robaron Texas. Y un personaje que es Bueno. que invade Texas es otro tema. Otra venganza. Otra venganza. Ve, eres la gran vengadora. Tu poesía, Bullo. Para mí la poesía es lo más importante de mi trabajo y posiblemente de mi vida. Y sí es algo incontrolable. No es algo, porque en las novelas hay mucho de aplicación. Y van cayendo, una cae después de la otra, porque estoy buscando, estoy trabajando. Y en la poesía siempre hay algo de milagro, algo siempre de inutilidad, algo siempre de total creatividad, algo siempre de júbilo o de dolor, de estar vivo. Es que cuando oigo eso de inutilidad, entiendo que te refieres al centro y al sentido mismo de la vida. Claro. Bullito, voy a recomendar unas películas que tienen que ver con el tema, después de que ya vimos tus libros. Para mí, sigo pensando que Mejor Desaparece y Antes es lo que más me ha conmovido hasta ahora, pero bueno, nos vamos a las películas. Las paredes hablan, de una novela de Carmen, dirigida por Antonio Zavala Kugler. La novela tiene el mismo nombre, la protagonista es su adoradísima hija María Aura Bollosa, y quien narra los hechos es una casa que recuerda en voz alta las historias transcurridas entre sus cuatro paredes, las sagas familiares. Otra película, Modi, El color de la vida, dirigida por Aislinn Walsh, es una historia de la vida real inspirada en la pintora canadiense Maudie Lewis. Ella se queda huérfana, padecía artritis reumatoide y fue víctima de discriminación constante. Su hermano la abandona y, sin embargo, ella mantuvo su bondad contra viento y marea. Maudie pintaba todo lo que podía. Se enteró de que un pescador buscaba una empleada del hogar y se fue a vivir con él. Everett creció en un orfanato y era bastante cruel, Maud veía la belleza en todas partes, las flores, los pájaros, las tarjetas postales que pintaba se convirtieron en un éxito. En ese afán suyo de embellecer su entorno, de ofrecer alegría, hizo pinturas por toda su casa y amó y fue amada por el gruñón de su marido. Lo logró. La casa original de Maud y Everett fue instalada y hoy se exhibe en un museo así completita. Está en Prime Video. Chocolate, ¿te acuerdas, Bullo? Sí. Es deliciosa, dirigida por el cineasta sueco Lasse Hallström. Vian y su hija Anouk llevan una vida bastante nómada hasta que deciden instalarse en un pueblito muy conservador en Francia, para escándalo de los habitantes, todos muy austeros, reprimidos y negados a la felicidad. Vian es muy distinta en su manera de ver la vida y además tiene un don. Prepara los chocolates más deliciosos y, a partir de sus estudios de una leyenda maya, sabe, con solo acercarse a las personas, cuál es el tipo de chocolate que liberaría sus anhelos. Así que abre su chocolatería y pone al pueblito entero de cabeza. Está en Prime Video. Guernsey, la Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Papa, dirigida por Mike Newell, otra peli adorable. En 1946, una escritora recibe cartas de un lector que vive en una isla en el Canal de la Mancha, que ese era territorio británico, pero había sido ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un día los va a visitar y le cuentan su historia. Es una sociedad literaria que se reunía de manera clandestina para atravesar los tiempos de la guerra, compartiendo su pasión por los libros. Está en Netflix. Bullito, se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos cuentas? Cuento que me muero de ganas de ver la última película que recomendaste, que no la conozco. Cuento que reitero que me encanta platicar contigo. A mí también, contigo y te adoro. Yo a ti también, ya sabes. Y cuento que recomendaría que siempre piensen que en cada día pueden encontrar un espacio de hacer algo totalmente inesperado, creativo, posiblemente inútil, y que les dé un gusto enorme de celebrar en eso la vida, que puede ser desde, qué sé yo, palitos usados, pedazos de cajas de cartón,
lo que sea. Nacieron 3 pajaritos en mi balcón y hay otro nido con 2 huevitos. Ha sido ¿Ves? una felicidad. ¿Ves? ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha enorme! ¡Qué suerte! O sea, sería algo así como aceptar, abrirnos hacia esos pequeños detalles de la belleza en lo cotidiano. ¿A eso te refieres? Yo pensaría eso, darle a lo cotidiano el valor que tiene y darle al instante el valor que tiene. Y claro, como soy poeta, recomiendo que siempre no le hace mal a la vida, sino que le enriquece leer cada día un poema. De donde sea, de quien sea, de sacado en la red, de un clásico, y simplemente leerlo. A veces no se entiende todo, a veces se entiende de más, a veces uno se lo puede apropiar y a veces, siempre hay que entender que atrás de eso hay la voz de alguien que posiblemente ya no está aquí, pero que sigue presente. Pollito, ¿qué es lo que te hace más feliz? A mí lo que me hace más feliz en la vida, me hace muy feliz mis amigos, me hace muy feliz mi profesión. Ya me quejé que es mucho labor y mucho pelear, pero posiblemente es lo que más me gusta. Y sigues escribiendo a mano, además. Escribo todo a mano, Y aún. sentada en su cama. Es que es increíble. No, ya no puedo escribir sentada en la mano, en mi ¿Ya cama, dejaste porque ya tu no cama? aguanta mi cuellito. Ya tengo que escribir en escritorio o escribir en silla, pero ya en la cama no se puede, por desgracia. Mis manitas ya están todas torcidas, uso mis guantecitos para escribir, pero el tacto de la pluma al pasar por el papel, eso me da un gusto enorme. Escoger las tintas, la hojita, eso me da muchísima alegría. Son insignificancias que no importan, en teoría, pero que a mí me hacen muy feliz. Los detalles me hacen muy feliz. ¿Y qué te hace infeliz? Me hace muy infeliz que alguien que yo quiera mucho se enferme o que sufra. Me hace muy infeliz pensar que hemos herido a la tierra como la hemos herido y que es posible que mis nietos no vayan a tener una tierra buena que gozar. Me hace muy infeliz esa ansiedad del futuro de todos nosotros. Una especie que a mí no me parece despreciable, la especie humana. Me parece una especie maravillosa. ¿Por qué? Porque es una especie creativa. Porque siempre le llevaron la contra a lo que parecía natural. Porque siempre le buscaron el otro lado a la rosca. Y eso me conmueve mucho el ser humano. No me parece que seamos, como hay gente que dice, son los virus de la tierra, contaminaron la tierra. Me parece que eso ha sido un error reciente y deseo que sea un error reparable. Pollito, muchísimas gracias. Seguiremos conversando. Qué gusto que estés aquí, qué gusto que estés en México, que te vayas a quedar un buen rato. Qué alegría estar contigo, María Teresa. Gracias. Gracias por su presencia y sus palabras a Carmen Boullosa, poeta, ensayista, novelista, dramaturga, feminista y cocinera de 5 estrellas. Gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiere temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.